Bueno, damos inicio al encuentro virtual referente a la codificación de reportes meteorológicos Metari Especie. Esta es una introducción y hoy pues nos vamos a centrar fundamentalmente en tres grupos. Esta es la segunda parte de estos encuentros virtuales, es la introducción número 2. Y como les comento, pues vamos a hacer énfasis en los grupos de visibilidad horizontal, alcance visual en pista y fenómenos de tiempo presente. Entonces, vamos a dar paso de ya al grupo referente a la visibilidad horizontal. ¿Qué es la visibilidad? Cuando hablamos de visibilidad, ¿a qué nos referimos? Sobre todo esta visibilidad que nosotros damos a conocer en el METAR y en el SPECI. Damos a conocer visibilidad horizontal, que es el mayor alcance visual al que se puede observar un cuerpo negro en el horizonte. El mayor alcance visual, o la mayor distancia horizontal, más bien, la mayor distancia horizontal a la que se puede observar un cuerpo negro en el horizonte. Un cuerpo negro es un elemento u objeto de condiciones adecuadas o de dimensiones adecuadas que de tal forma que pueda ser observado por el ojo humano de un observador, valga la redundancia, con una visión normal. Eso es un cuerpo negro, un elemento o objeto de dimensiones adecuadas para ser observado por el ojo humano. ¿Sí? Bueno, aquí dicen que no escuchan bien. ¿Alguno? Bueno, dice alguna cosa, pues me comenta. Entonces, la mayor distancia horizontal a la que se puede observar un cuerpo negro, lógicamente en el horizonte. Si yo les digo algo así como, ¿observan ustedes aquel alfiler que está a 3 kilómetros? Pues lógicamente no lo vamos a observar. Ese no viene siendo un cuerpo negro porque sus dimensiones no son adecuadas para ser observadas por el ojo humano a una distancia tan considerable como 3 kilómetros. Entonces, desde ese punto de vista, el alfiler no es un cuerpo negro. Las dimensiones del alfiler en ese momento no son adecuadas para que un observador las pueda determinar a esa distancia. Entonces, ahí entra en juego pues la dimensión del elemento que yo estoy observando. Yo a 3 kilómetros tal vez puedo observar una casa, puedo observar un edificio, puedo observar otro elemento de unas dimensiones de pronto más significativas. Pero pues hay algunos elementos que no. Entonces, la visibilidad que reportamos nosotros en el METAR se define como la mayor distancia horizontal a la que podemos observar un cuerpo negro. Bien, nosotros en el reporte meteorológico podemos reportar una visibilidad que puede ser la visibilidad más característica de las condiciones del momento, la visibilidad que más se ajusta a las condiciones, o puedo reportar dos. Sí, cuando reporto una visibilidad, lógicamente estoy reportando una visibilidad reinante. Cuando reporto dos visibilidades, reporto primero una visibilidad reinante y después una visibilidad mínima. Cuando reporto una sola visibilidad, cuando se reporta una sola visibilidad, se asume, se asume que esa visibilidad o es la misma en todos los cuadrantes, o es la misma en todos los cuadrantes, o de lo contrario, es la visibilidad que a pesar de que en todos los cuadrantes no es igual, es la más representativa, ¿sí? Es la más representativa de las condiciones del momento. En algún momento, cuando no es posible determinar una visibilidad reinante, cuando no es posible determinar una visibilidad reinante porque tenemos variación en las visibilidades en los diferentes cuadrantes que rodean el aeródromo, entonces se escoge por defecto la visibilidad mínima, cuando no es posible determinar una visibilidad reinante. Ahora, ¿qué es la visibilidad reinante? Una visibilidad reinante es aquella que prima en el 50% o más del perímetro del aeródromo. Es aquella que prima o que prevalece en el 50% más del perímetro del aeródromo, continuamente o ya sea continuamente o digamos que fraccionada, ¿sí? Ya sea continua o fraccionada. Bien, pero que esté esa distancia horizontal esté en el 50% o más
del perímetro del aeródromo. Eso se llama visibilidad reinante. Bien, cuando, cuando se reporta una sola visibilidad, lo que asumimos es eso. Y cuando se reporta, pues, básicamente lo que hacemos uso de estos caracteres que estoy encerrando allí. Si son 4 caracteres, la visibilidad se reporta en metros. En metros. La visibilidad se reporta en metros. Sin embargo, hay algunos países como Estados Unidos y México que reportan la visibilidad en millas terrestres, en millas estatutarias o millas estatutas, status miles. Eh, entonces, por lo general, todos los países, y de acuerdo a la OMM, se debe reportar en metros, en metros. ¿Cómo se reporta? Siempre se reporta en intervalos ya preconcebidos. Por ejemplo, de, de 50, de 50 a 800 metros se reporta en intervalos de 50. De 50 a 800 metros se reporta en intervalos de 50. Después de 800 metros hasta 5000 metros, la visibilidad se reporta de 100 en 100. La visibilidad se reporta de 100 en 100 desde 800 metros a 5000 metros, de 100 metros en 100 metros. Después de 5000 metros hasta 10.000 metros se reporta de 1000 en 1000 metros, de 1000 en 1000 metros, siendo esta codificación que voy a encerrar aquí, que estoy encerrando ya en este recuadro rojo, siendo esta codificación el grupo de 4 nueves indicativo de que la visibilidad es de 10 kilómetros o más, o de 10.000 metros o más. Es decir, hasta este código se reporta la visibilidad en el metal y en el especie. Y repito, siempre se reporta en intervalos o en múltiplos de 50, es decir, de 50 en 50 hasta 800 metros. Luego de que tengo visibilidades superiores a 800 metros hasta 5000, la reporto en intervalos de 100 metros, es decir, de 100 en 100. Y después de 5000 metros, debo reportarla de 1000 en 1000, en múltiplos de 1000. ¿Ya? ¿Qué otra cosita? Bueno, fundamentalmente eso. Em, Cuando yo tengo dos visibilidades, es decir, cuando tengo una visibilidad reinante y tengo una visibilidad mínima, la visibilidad mínima siempre debe ir acompañada de la dirección hacia donde se observa uno de los 8 puntos principales de la Rosa de los Vientos, es decir, norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste. Uno de esos 8 puntos, ¿sí? Deben ir acompañando siempre a la visibilidad mínima, es decir, nosotros vamos a dar a conocer la visibilidad mínima y siempre vamos a estar dando información acerca de la dirección en donde la hemos observado, donde hemos observado esa reducción. Bien, ¿qué pasa cuando yo reporto dos visibilidades? ¿Qué pasa cuando reporto dos visibilidades? Ahí asumo que hay una variación significativa en la visibilidad. Ya cuando yo reporto una sola visibilidad, estoy dando a conocer que no hay variaciones significativas en la visibilidad. O es la misma visibilidad para todos los cuadrantes, o esa es la más representativa y las variaciones no son significativas. Pero cuando ya reporto dos visibilidades, asumo que hay una variación significativa. Porque para yo reportar dos visibilidades se deben cumplir algunos criterios. Uno de varios criterios. Entonces, yo no puedo reportar dos visibilidades así por así. Se deben cumplir ciertas reglas. La primera regla que yo debo cumplir para reportar dos visibilidades, voy a llamar B, Víctor, perdón, Víctor Sumay a la visibilidad mínima. Y voy a llamar Víctor Sub Romeo, Víctor Sub Romeo a la visibilidad reinante. Víctor Sumay a la visibilidad mínima y Víctor Sub Romeo a la visibilidad reinante, esta que estoy encerrando. Bien, para que yo reporte dos visibilidades se debe cumplir lo siguiente.
que la visibilidad mínima, ¿sí? Sea, que la visibilidad mínima sea menor o igual, al 50%, es decir, a la mitad de la visibilidad reinante. Ese es un primer criterio que se debe cumplir. Que la visibilidad mínima sea menor o igual al 50% o la mitad de la visibilidad reinante. Quiere decir que para yo reportar dos visibilidades, si tengo una visibilidad reinante de 8000, la mínima debe ser de 4000 hacia abajo, ¿sí? La mínima debe ser de 4000 hacia abajo. Si yo voy a reportar una visibilidad mínima teniendo visibilidad reinante en 9000 metros, la mínima debe ser de 4500 hacia abajo para que se puedan reportar las dos visibilidades. Ahí se asume que el cambio es significativo. Otro criterio por el cual se pueden reportar dos visibilidades es que la visibilidad mínima, es decir, B sub MAI, que la visibilidad mínima sea inferior a 1500 metros. Si la visibilidad mínima es inferior a 1500 metros, siempre debe ir reportada independiente cual sea la visibilidad reinante, ¿sí? Si la visibilidad mínima es inferior a 1500 metros, siempre debe ir reportada independiente cual sea la visibilidad reinante. Entonces, si se cumple alguno de estos dos criterios, se pueden reportar dos visibilidades, es decir, la visibilidad mínima acompañando a la visibilidad reinante. Otro criterio que se debe dar, pero que en Colombia no lo hemos acogido, es que la visibilidad mínima, de acuerdo a lo que contempla la OMM, la visibilidad mínima debe ser siempre inferior a 5000 metros. O sea, yo no podría reportar una mínima si no es inferior a 5000 metros, ¿ya? Pero en Colombia, esta recomendación de que sea inferior a 5000 metros no se acogió. ¿Por qué? Nosotros sí podemos reportar mínimas hasta 5000 metros. Ya de 5000 en adelante, por encima de 5000 no. Pero sí es permitido hasta 5000 metros. Lógicamente, reportaré una visibilidad mínima de 5000 metros siempre y cuando la reinante sea 10.000 metros o más. No es posible reportar una mínima de 5000 metros con otra visibilidad. Tiene que ser de 10.000 metros o más la visibilidad. ¿Ya? Entonces, en Colombia, ¿por qué sí se acepta que se reporten visibilidades mínimas de 5000 metros? Por la operatividad de los aeródromos. En algunas ocasiones, bajar la visibilidad mínima, o sea, reportar visibilidades que estando en 5000 metros, ponerlas por debajo, afectaríamos la operación de los aeródromos. Ya cuando sea realmente que tenga menos de 5000, pues no hay problema, pero que uno se vea obligado a que estando la visibilidad realmente, la mínima en 5000 metros, tener que bajarla para que cumpla una norma, ahí estaríamos incidiendo en la operatividad de los aeródromos. Entonces lo que se llegó a un acuerdo es que cuando la visibilidad mínima sea de 5000 metros y se cumplan los criterios para reportarla como mínima, es decir, que haya una reinante de 10.000 metros o más, entonces sí se debe reportar. Pero ahí hasta 5000. Es decir, este criterio aquí en Colombia nosotros no lo hemos acogido por eso, ¿ya? Pero los otros dos sí, siempre que se cumplan estos dos, se reportan dos visibilidades, una mínima acompañando a una visibilidad reinante. Bien, entonces, repasamos aquí. Aquí, cuando tenemos esta información, estamos diciendo que la visibilidad horizontal es de 10.000 metros o más. Aquí en este caso, decimos que hay una sola visibilidad y que esa visibilidad tiene, digamos que numéricamente es de 8000 metros. ¿Ya? 8000 metros. Acá, por ejemplo, está valga la redundancia, el ejemplo de lo que acabo de decir ahorita. La visibilidad mínima es de 5000 metros. ¿Hacia dónde? Hacia el eco. ¿Y por qué se reporta? Hombre, porque la reinante es de 10.000 metros o más. Solo así se acepta acá reportarla, ¿eh? Bien, en este caso tengo una visibilidad reinante de 6000 metros y tengo una visibilidad mínima de 2000 metros. ¿Hacia dónde? Hacia el November Whiskey. Hacia el November Whiskey. Y acá
Fíjense que el primer criterio de los cables no se cumple porque 1300 no es la mitad, es más de la mitad de 2000. Pero ¿qué pasa? Por ser la mínima inferior a 1500 metros, se cumple el segundo criterio, debe ser reportada independiente cuál sea la visibilidad reinante. ¿Sí? Aquí, si nos acogemos al primer criterio, no cumpliría, porque tendría que ser la mínima de 1000 hacia abajo, porque debe ser el 50% o menos de la visibilidad reinante. Pero como está otro criterio que dice que siempre que la visibilidad mínima sea inferior a 1500 metros, esta debe ir reportada independiente cuál sea la reinante, por eso aquí está reportada. Entonces, básicamente, esos son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de reportar las visibilidades. Vamos a ir a mirar unos reportes meteorológicos reales del momento para darnos cuenta cómo han estado codificando aquí en Colombia y en algunos países. Vamos a ver qué encontramos en los reportes meteorológicos del momento. Bueno, aquí en esta página podemos ver algunos ejemplos de cómo se está codificando la visibilidad en el momento en los aeródromos de Colombia, ¿eh? Vamos a echar una ojeada a ver qué nos dice. Si echemos una ojeada a ver qué nos dice, vamos aquí, por ejemplo, en el caso de Armenia. En el caso de Armenia, la visibilidad en este momento en el aeropuerto del Edén, la visibilidad en este momento en el aeropuerto del Edén es de 10.000 metros o más, ¿sí? Digamos que es la visibilidad que predomina pues, en los aeródromos ahora en horas de la noche, ya siendo el día 5, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dicen aquí los reportes, ya siendo el día 5 y siendo un reporte de las 2 Zulu. Bien, fíjense que también Bucaramanga nos reporta visibilidad de 10.000 metros o más. El Dorado, el aeropuerto El Dorado de Bogotá también. Tenemos el Ernesto Cortizos de Barranquilla también. Para esta época de diciembre, el tiempo generalmente es muy bueno en muchas regiones del país. Acá tenemos en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, la visibilidad es de 9.000 metros y nos dice acá que es de 9.000 porque hay presencia de calima, ¿sí? Em, Vamos a ver en Cartagena. En Cartagena, bueno, me dice que hay Cabo. Ahora vamos a dar a conocer qué significa Cabo. Sí, digamos que predomina básicamente esa visibilidad ahora en horas de la noche en los aeropuertos, ¿no? En los aeródromos. Vamos a mirar hacia acá abajo, pues vemos que casi todos tienen esa visibilidad. El aeropuerto de Puerto Carreño, sí, también tiene Cabo, también, que es techo de nubes y visibilidad ok, ceiling and visibility ok. Básicamente, pues las visibilidades están muy buenas a estas horas en el aeropuerto del país. Vamos a irnos a los reportes de otro país. Sí, vamos a irnos a los reportes de otro país para ver cómo están los reportes de visibilidad, ya, cómo están las visibilidades en los aeródromos de otros países. A buscar, vamos a buscar. Bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, reportes de Norteamérica, eh, podemos observar, podemos observar que nos reportan en otras unidades, como les decía hace poco, nos reportan en millas estatutas, sí, status miles, millas terrestres. Por ejemplo, aquí, pues, tanto en Saguache como en Brennan, tenemos visibilidades de 10 millas estatutas, 10 millas terrestres. Lo mismo acá en Franklin Macon County Airport. Tenemos también, sí, también predomina aquí en los aeropuertos de Estados Unidos la visibilidad de 10 millas estatutas, ¿sí? Vamos a mirar otro y con eso pues terminamos esta inspección de los aeropuertos a nivel mundial de cómo están reportando la visibilidad en este momento. Bien, aquí tenemos a Rusia. Vamos a ver cómo están reportando ellos en el momento. Aquí vemos que en Yakutsk hay Cabo,
Ceiling and Visibility, ok. También hay cabo en Avarox. ¿Sí? Acá en Anadir tenemos visibilidad de 10.000 metros o más. ¿Sí? A pesar de que hay presencia de nieblas o hidrometeoros en suspensión en las vecindades y que hay también ventisca baja de nieve. Acá en Providencia, Buta Providencia, tenemos también visibilidad de 10.000 metros o más. En Magadán también. Pero fíjense que ya en Petropavlovsk-Kamchatski, aquí tenemos una visibilidad horizontal de 1.900 metros. 1.900 metros, ¿eh? Y esos 1.900 metros que hay obedecen a la presencia de el fenómeno de chubascos de nieve ligera y tenemos también ventiscas altas de nieve. Eso está generando que se reduzca la visibilidad a 1.900 metros. Es una condición bastante significativa. Acá ya en Yuzhno-Sakhalinsk, tenemos visibilidades de 10.000 metros o más. Vamos a seguir explorando acá abajo a ver qué más nos dice. ¿Qué tenemos por ahí? Por ejemplo, fíjense acá en Irkutsk. En Irkutsk tenemos visibilidad de 2.300 metros. 2.300 metros. Y esa visibilidad está siendo afectada por la presencia de nieve leve o ligera y la presencia de humo. La presencia de humo también. Acá, por ejemplo, el caso de Arangels, tenemos visibilidad horizontal de 5.000 metros. 5.000 metros por la presencia de nieve ligera. En San Petersburgo tenemos visibilidad de 6.000 metros. ¿Sí? 6.000 metros. ¿Cuál será el fenómeno que estará afectando allí? Pues no nos dice exactamente. Vamos a seguir buscando a ver qué otro hay por allí. Eh, ¿Qué otra visibilidad significativa así reducida podemos encontrar? Bueno, aquí en Nalchik tenemos, miren, Nalchik visibilidad de 5.000 metros. Visibilidad de 5.000 metros, ¿por qué? Por presencia de neblina, presencia de neblina. Y en Stavropol tenemos una visibilidad reinante de 200 metros y una visibilidad mínima de 100 metros hacia el November, ¿sí? 200 metros la visibilidad reinante y 100 metros hacia el norte la visibilidad mínima por la presencia de niebla densa, niebla densa. Fíjense que aquí se cumple el primer criterio y se cumple también el segundo. Se cumple el primer criterio porque la mínima es el 50% o menor que la reinante y se cumple el segundo porque la mínima es inferior a 1.500 metros. Vamos a ver qué otra vemos por ahí significativa. Esa de Stavropol es muy significativa. ¿Cuál otra tenemos? Vamos a ver acá. Veo en Volgogrado. En Volgogrado nos dicen que la visibilidad es de 8.000 metros y que está siendo afectada por la presencia de llovizna ligera engelante. ¡Wow! Llovizna ligera engelante. Es decir, esta llovizna que está cayendo en Volgogrado en este momento tiene potencial de generar engelamiento. Potencial de generar engelamiento. Miren además cómo están las temperaturas atmosféricas, tanto la del aire seco, que es 1 grado bajo cero, y la del punto rocío, que es de 2 grados bajo cero. Están siendo temperaturas bajo cero. Bien, aquí en Chelyabinsk-Balandino, tenemos visibilidad horizontal de 4.200 metros, propiciada por la presencia de neblina y de humos. Neblina y humo. Acá, en el caso de Nizhnevartovsk, este que está acá, la visibilidad es de 3.700 metros. 3.700 metros y hay presencia de nieve ligera y ventiscas bajas de nieve. Nieve ligera y ventiscas bajas de nieve.
Bueno, ahí hay unos ejemplos de codificaciones de visibilidad. Si ven que se cumplen los criterios, hay diferentes gamas de visibilidades. Todas cumplen también con los rangos de visibilidad para ser reportados, ¿eh? Entonces, ese es un buen ejercicio que ustedes pueden ir haciendo también. Ir mirando los reportes meteorológicos para ver cómo se está codificando, establecer de acuerdo a sus criterios y lo que dicen los documentos, si se está codificando bien o no. Ya es un buen ejercicio hacerlo. Bien, ahora vamos a irnos nuevamente a la presentación y en función de la presentación seguimos mirando algunos apartes del grupo de visibilidad. Bueno, volviendo acá a la presentación, acá tenemos, por ejemplo, algunas indicaciones aquí en el formato de clave. Esta información aquí se utiliza cuando el reporte es automatizado. Se reporta de esta manera, cuando el reporte es automatizado. Y acá este código KBOK se utiliza cuando se cumplen ciertos criterios, ¿eh? Cuando se cumplen ciertos criterios. Si esos criterios se cumplen de manera simultánea, entonces se reporta la palabra KBOK reemplazando a los grupos de visibilidad, alcance visual en pista, fenómenos y nubes. Ojo, si se cumplen estos criterios que voy a nombrar, entonces se reporta el código KBOK indicando que el techo de nubes y la visibilidad están ok. Sí, techo de nubes y visibilidad ok. Y entonces este código reemplaza a los grupos de visibilidad, reemplaza a los grupos de alcance visual en pista, al grupo de fenómenos y reemplaza también al grupo de nubosidades. Y son 4 grupos que son reemplazados por el cabo cuando se cumpla lo siguiente. Se debe cumplir que la visibilidad es de 10.000 metros o más. Sí, es el primer criterio. Debe haber una visibilidad de 10.000 metros o más, es decir, el grupo de los 4 9. Sí. El segundo criterio que se debe cumplir es que no debe haber ninguna nube, sí, ninguna nube de los, por debajo de los 5.000 pies. Ninguna nube por debajo de los 5.000 pies, sí. Y si de pronto, y si hay nube por encima de 5.000 pies, que ninguna de esa nubosidad que haya sea cumulonimbus o torrecúmulos, ¿sí? Que no haya ninguna nube por debajo de 5.000 pies y que si hubiese nube por encima de 5.000 pies, ninguna de esa nubosidad sea torrecúmulos o cumulonimbus. Y el último criterio es que no debe existir presencia de fenómenos de tiempo presente, ¿ya? No presencia de fenómenos de tiempo presente. Si se dan esas condiciones, entonces pasa lo que les digo. Se utiliza el código KBOK y este código me da a entender que el techo de nube y la visibilidad están ok y que por lo tanto ese grupo reemplaza a los grupos de visibilidad, alcance visual en pista, em, fenómenos y nubosidad. Ahora, cuando hay elevaciones, cuando hay elevaciones significativas alrededor del aeródromo, se debe entonces considerar la altitud mínima del sector. La altitud mínima del sector, es decir, si uno habla de que no deben haber nubes por debajo de los 5.000 pies, hay que considerar entonces que cuando hay elevaciones significativas, obstáculos significativos a los alrededores del aeródromo, entonces hay que considerar la altitud mínima del sector. La altitud mínima del sector es generalmente 1.000 pies por encima del obstáculo más alto. 1.000 pies por encima del obstáculo más alto. A partir de allí se contarían los 5.000 pies. ¿Sí? Si la zona es llana, pues los 5.000 pies se empiezan a contar desde superficie. Pero si tenemos elevaciones considerables, entonces hay que ir a cuál es la altitud mínima del sector. Entonces, la altitud mínima del sector son eh, aquella, sí, aquella eh, que contempla una separación de 1.000 pies por encima del obstáculo más significativo. A partir de allí
yo contaría, a partir de allí yo contaría los 5.000 pies para determinar el tema de la nubosidad, es decir, no podría haber nubes por debajo de 5.000 pies por encima de la altitud mínima del sector. Bien, esos son los criterios que se utilizan para reportar KBOK y se deben cumplir simultáneamente. Vamos a leer ahora el reporte modelo que tenemos aquí. El reporte modelo. En esos casos que vimos, em, en los reportes meteorológicos reales de la página que estuvimos chequeando, donde dice KBOK es porque se están cumpliendo esos criterios. Esos criterios están cumplidos allí. Bien, vamos a mirar aquí el reporte modelo y vamos a decodificarlo, ¿sí? Ya llevamos aquí el reporte modelo es este que tenemos acá abajo. Ese pulso mío tan como es, tan sobrio que tengo, ¿verdad? Bueno, ese reporte modelo, ¿qué dice el reporte modelo en este momento? Que aquí tenemos un METAR, un reporte meteorológico METAR, que es un reporte meteorológico aeronáutico de rutina, que aquí tenemos que este METAR obedece a las condiciones que hay en este momento en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, es decir, que el METAR es generado por la Oficina de Observación Meteorológica del Aeropuerto El Dorado. Nos dice que es un reporte del día 3 a las 21 horas Zulu, ¿sí? Es un METAR del día 3 a las 21 horas Zulu, y nos indica que la dirección media del viento es de los 190 grados, es decir, es un viento sur, con una velocidad media de 20 nudos y con ráfagas, es decir, vientos máximos que constituyen ráfagas de 36 nudos. Nos dice que hay una variación direccional del viento entre los 150 grados y los 240 grados. La amplitud de esa variación direccional es de 90 grados, es decir, la diferencia entre los dos, entre la dirección inicial y la dirección final. Por lo tanto, si es 90 grados, cumple el criterio de que es mayor o igual a 60, pero menor a 180, y por lo tanto, este grupo sí está bien reportado allí. Y nos dice que tenemos una visibilidad reinante de 6.000 metros y una visibilidad mínima de 2.000 metros hacia el November Whiskey, hacia el noreste, que cumple cabalmente con los criterios de visibilidad para ser reportado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con el grupo de visibilidad horizontal. Vamos a pasar ahora al grupo de alcance visual en pista. Bueno, aquí podemos observar el formato de clave del grupo de alcance visual en pista. Este que está acá, ese es el formato de clave. Hoy en día solo se está contemplando la primera parte, es decir, este renglón de arriba. La segunda parte, que es para cuando hay variaciones significativas en los valores de alcance visual en pista, generalmente en el lapso de un minuto. Esto ya no se está considerando lo de abajo, sí, solamente la parte de arriba. Y conforme a ello, pues solamente vamos a hablar de la parte de arriba, que es la que está hoy en día en boga. Bien, em, el alcance visual en pista es una medida instrumental, no lo genera una persona, es una medida instrumental que digamos que da un instrumento que se le conoce como RBR. Y en donde cuando se obtiene esa información, digamos que se interpreta de la siguiente manera. Aquí, aquí, esta Romeo, esta letra que está aquí, nos indica, es básicamente el indicador de grupo, runway, hace referencia a runway. Y acá, delta sub Romeo es el designador de pista o el designador de umbral de pista, básicamente. Ya, uno le dice el designador de pista. Este la separa, esa parte que les acabo de dar a conocer, lo separa del valor numérico del alcance visual, que también se da en metros. Del valor numérico del alcance visual, que también se da en metros.
Y esta letra I que está acá nos habla de la tendencia del alcance visual. Si esa tendencia es a que el alcance aumente, a que el alcance disminuya o que se mantenga. Cuando consideramos que va a aumentar, esa I es reemplazada por la letra U de up. Cuando consideramos que el alcance visual va a disminuir, esa I es reemplazada por la letra D de down. Ahí puse fue una hoja. Bueno, y cuando se va a mantener, esa I es reemplazada por la letra N. La letra N. No hay cambio. Bien. Em, Resulta que hay ocasiones en que no hay ninguna tendencia, es porque no es posible determinar una tendencia. El instrumento no determina una tendencia específica y por lo tanto no se le coloca tendencia. En algunas ocasiones, cuando hay pistas paralelas, aquí en el designador de pista, aquí en esta parte, siempre va colocada o va acompañada de una letra que puede ser L, la letra Lima, para indicarnos que es la pista izquierda o el umbral de pista izquierda, ¿ya? O la letra R para indicarnos que es la pista derecha, ¿sí? Ahora, si hubiesen tres pistas paralelas, había que considerar también una central, ¿sí? Izquierdo, derecha, central. En el caso de pistas paralelas, ahí entonces después del designador de pista iría esa letra entre el designador de pista y antes de la barra. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la naturaleza del alcance visual? Digamos que mientras la visibilidad horizontal es desde la perspectiva de un observador, desde dentro hacia afuera, el alcance visual es desde la perspectiva de un piloto, desde afuera hacia adentro. Es que tanta longitud de pista puede ver cuando está a una altura de decisión. ¿Sí? ¿Qué tanta longitud de pista puede ver un piloto cuando está a una altura de decisión? Es decir, en el momento de tomar la decisión de aterrizar. Si esa longitud es significativa o no. Entonces, esa información nos la da el RVR, el alcance visual en pista. Eh, el alcance visual en pista, como les dije, se reporta en metros. Es una medida de longitud. Se reporta en metros, pero ya en unos rangos diferentes a cómo se reporta la visibilidad horizontal. En el alcance visual en pista, la visibilidad se reporta de 25, de 25 en 25 metros hasta 400 metros, ¿sí? De 25 en 25 metros hasta 400 metros, sin múltiplos de 25, perdón, 400 metros, aquí puse 4000, 400 metros. Luego de 400 metros va de 50 en 50 metros hasta 800 metros, ¿sí? De 50 en 50 metros hasta 800 metros. Y luego de los 800 metros se reporta de 100 en 100 metros, de 100 en 100 metros hasta los 2000 metros, hasta los 2000 metros. El mayor valor del alcance visual, el mayor valor que puede alcanzar este dato de alcance visual es 2000 metros. Sí, es 2000 metros, es el máximo valor. Ya después de valor de alcance visual superiores a 2000 metros, ya no se reporta el alcance visual. Y el valor más bajo que puede alcanzar el dato de alcance visual es 50 metros. Es el valor más bajo. ¿Cuándo? Ojo, cuando el alcance visual, cuando el alcance visual está por debajo de los 50 metros, se codifica de la siguiente manera. Se le antepone la letra M a el 50, indicando que es menos de 50. ¿Sí? Alcance visual por debajo de 50 metros. Y cuando el alcance visual es superior a 2000 metros, se le antepone la letra P, indicando que el valor de alcance visual pasa de los 2000 metros. ¿Sí? Bien, esos son los valores extremos del alcance visual en pista. Eso fue parte del taller que les mandé a hacer, del trabajo. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en el primer renglón decimos que el alcance visual hacia el umbral de pista 1.3, hacia el umbral de pista 1.3,
O también se puede decir el alcance visual hacia la pista 1.3 es de 1800 metros. No hay tendencia, es decir, no se puede determinar una tendencia específica. Entonces, decimos que el alcance visual hacia el umbral de pista 1.3 o hacia la pista 1.3 es de 1800 metros. ¿Qué quiere decir eso de pista 1.3? Quiere decir que el umbral de pista, aquello que mal llamamos cabecera, está ubicado hacia un rumbo o hacia un cuadrante de 130 grados. Sí, de 130 grados. Por eso es la pista 1.3 o el umbral de pista 1.3. Entonces, hacia la pista 1.3 tenemos alcance visual de 1800 metros. Después, el ejemplo del segundo renglón nos dice que hacia el umbral de pista 1.3 izquierdo o hacia la pista 1.3 izquierda, el alcance visual es de 1800 metros con tendencia a aumentar. O sea, aquí hay pistas paralelas. Hay una pista derecha y hay una pista izquierda. Y me están diciendo que hacia el umbral 1.3 de la pista izquierda, el alcance visual es de 1800 metros y que tiene una tendencia a aumentar. Acá en el tercer renglón me dicen que hacia el umbral de pista 1.3 derecho, hacia el umbral de pista 1.3 derecho, el alcance visual está por debajo, ¿verdad? Por debajo de los 50 metros y tiene una tendencia a mantenerse, ¿sí? Está por debajo de los 50 metros y tiene una tendencia a mantenerse. Acá nos dice que hacia el umbral de pista 3.1, hacia el umbral de pista 3.1 izquierdo, es decir, ese umbral de pista está hacia un cuadrante de 310 grados. Entonces, hacia el umbral de pista 3.1 izquierdo, el alcance visual pasa o está por encima de los 2000 metros. Acá en el primer renglón del otro recuadro decimos que hacia el umbral de pista 1.3, el alcance visual es de 1200 metros con tendencia a disminuir. Acá me dicen que hacia el umbral de pista 1.3 izquierdo, el alcance visual es de 1800 metros con tendencia a aumentar y que hacia el umbral de pista 1.3 derecho, el alcance visual es de 1400 metros con tendencia a mantenerse. En el tercer renglón de ese recuadro nos dicen que el alcance visual hacia el umbral de pista 1.3 derecho está por debajo de 50 metros, está por debajo de 50 metros y que su tendencia es a mantenerse. Y acá me dicen que hacia el umbral de pista 1.3 izquierdo, el alcance visual es de 200 metros con tendencia a disminuir. Y por último decimos que el alcance visual hacia el umbral de pista 1.3 izquierdo pasa de los 2000 metros y que su tendencia es a seguir aumentando. ¿Ya? Ese viene siendo, digamos, lo que debemos contemplar respecto al grupo de alcance visual en pista. Vamos a mirar qué nos dice el reporte modelo. Ya tendremos la oportunidad de ver alguna información en las páginas que hemos estado viendo para, para ir viendo cómo pueden estar codificando el alcance visual. En algunos de los reportes que vimos de Rusia, ahí habían reportes de alcance visual en pista. Bien, entonces vámonos al reporte modelo que dice lo siguiente. Dice que este es un METAR, un reporte meteorológico aeronáutico rutina, generado por la Oficina de Meteorología del Aeropuerto El Dorado de Bogotá para el día 3 a las 21 horas Zulu. El día 3 a las 21 horas Zulu, es decir, las 16 locales. Y nos dice que la dirección media del viento es de los 190 grados, que hay una velocidad media de 20 nudos y que tenemos vientos máximos que constituyen ráfagas de 36 nudos. ¿Sí? La unidad de medida del nudo. Acá tenemos que hay variación direccional del viento entre los 150 grados y los 240 grados, es decir, esa variabilidad, esa variación direccional del viento tiene una amplitud de 90 grados. Que la
visibilidad reinante de 6.000 metros y la visibilidad mínima es de 2.000 metros hacia el November Whiskey, hacia el noroeste. Y nos dice que el alcance visual hacia la pista 1-3 izquierda, el alcance visual hacia el umbral de pista 1-3 izquierdo es de 1.800 metros con tendencia a aumentar. De 1.800 metros con tendencia a aumentar. Entonces, eso es lo que llevamos hasta el momento. Vamos entonces a pasar al grupo de fenómenos de tiempo presente. Bueno, en este aparte tenemos el grupo de fenómenos de tiempo presente, cuyo formato de clave es este que tenemos aquí, cuyo formato de clave es ese que tenemos allí. Se pueden reportar en el METAR hasta 3 grupos de fenómenos. Se pueden reportar hasta 3 grupos de fenómenos. Y siempre se reporta de acuerdo a lo que tenemos aquí, de acuerdo a lo contemplado en la tabla de cifrado 4678 del manual de claves OMM número 306. Sí, la tabla de cifrado 4678 del manual de claves OMM número 306, que fue un fragmento de ese manual, fue dado a conocer a ustedes o se les colgó en la plataforma. Ahora, para lo que respecta a los reportes TREN y TAF, van a tener el documento completo. ¿Ya? Una vez termine el encuentro virtual, se los voy a dar a conocer ahí en la plataforma. Bueno, esta tabla se divide en dos grandes grupos. Un grupo llamado calificador y otro grupo de códigos llamados fenómenos meteorológicos. ¿Cuál es la idea? Que se pueda combinar el calificador con el grupo con el código apropiado de fenómenos para dar una descripción lo más exacta posible del fenómeno como tal o de la condición de tiempo presente que hay en el momento. Sí, siempre se combina, bueno, no siempre, pero la mayor parte de las veces se está combinando un calificador con un código de fenómeno para describir esa condición lo más exacta o claramente posible. Bien, entonces ya dentro del grupo de calificadores tenemos calificadores de intensidad o proximidad o calificadores descriptores. ¿Sí? Tenemos dos grupos de calificadores, calificador de intensidad o proximidad o calificadores descriptores. Y acá en el grupo de fenómenos meteorológicos, de los códigos que atañen a fenómenos meteorológicos, tenemos una subdivisión que es los fenómenos de precipitación, fenómenos de oscurecimiento y otros de naturaleza diferente. ¿Ya? Cuando hablamos de fenómenos de precipitación, estamos hablando básicamente de aquellos fenómenos digamos, cuya naturaleza es caer desde la atmósfera hacia la superficie y que caen fundamentalmente ¿de dónde? De las nubes. Los fenómenos de oscurecimiento son básicamente fenómenos que pueden ser hidrometeoros o litometeoros, pero que se mantienen en suspensión. Por ejemplo, tenemos las neblinas y las nieblas que son hidrometeoros, es decir, partículas acuosas diminutas que se mantienen en suspensión. Y tenemos litometeoros como, si tenemos litometeoros, por ejemplo, como el humo, la ceniza volcánica, el polvo extendido, la arena y la calima, sí. Esos son litometeoros, pero a estos fenómenos los une una característica que se mantienen en suspensión y que tienen la capacidad de reducir la visibilidad. Así como las precipitaciones pueden reducir la visibilidad o no en algún momento determinado. A veces tenemos precipitaciones que no reducen significativamente la visibilidad, mientras que a veces tenemos otras que sí, ya sea por su intensidad o por su naturaleza. Pero estos de oscurecimiento, los fenómenos de oscurecimiento, siempre su reporte o el tenerlos en cuenta a la hora de hacer el reporte va ligado siempre a un criterio de visibilidad. Es decir, ellos para que puedan ser reportados en un metarón especie deben cumplir ciertos requisitos de visibilidad.
o se deben cumplir ciertos criterios de visibilidad para que ellos puedan ser reportados en el cuerpo de reporte meteorológico. Y estos fenómenos o estos códigos que atañen a fenómenos considerados como otros, ya son fenómenos que no tienen características semejantes como para asemejarlos a las otras dos columnas. Los remolinos de polvo o tolvaneras, que en los que entran en juego gradientes significativos de temperatura. Tenemos la turbonada, sí, que son aumentos inusitados de la velocidad del viento de manera, digamos que un poco prolongada. Aquí tenemos las nubes en forma de embudo que son consideradas como tornados o trombas marinas, independiente de que la, digamos, este vórtice toque tierra o el vórtice toque agua, así se le llamará tornado o tromba. Tenemos las tempestades de arena, ¿sí? Y las tempestades de polvo que se dan en zonas muy áridas, ¿ya? Entonces, esos son básicamente los grupos de fenómenos. Em, Acá, en el caso de los calificadores, si nosotros nos vamos a la columna de los calificadores de intensidad o proximidad, nos encontramos con estos primeros, que son los calificadores de intensidad. Entonces, estos calificadores pueden ser asociados siempre a las precipitaciones. Siempre estos calificadores se asocian a las precipitaciones, es decir, no hay fenómenos diferentes a las precipitaciones, diferentes a las tempestades de arena o de polvo. Ojo, las precipitaciones, las tempestades de arena o de polvo, tempestades de arena o de polvo. O las nubes, ojo, las nubes, sí, las nubes en forma de embudo o los remolinos de polvo. Solamente, o sea, nubes en forma de embudo, remolinos de polvo, tempestades de arena, tempestades de polvo y las precipitaciones son las que se les puede indicar una intensidad leve, moderada o fuerte. Sí, leve, moderada o fuerte. Son los únicos a los que se le puede indicar esos calificadores de intensidad. Los demás fenómenos a los que no se liga un calificador de intensidad, se asume bueno, o sea, por ejemplo, estos de oscurecimiento, se asume que son reportados y que su naturaleza, la naturaleza de la formación, no obedece a que cambien de intensidad en un momento a otro, ya, no obedece a eso. Ahora, como no se le coloca ningún calificador de intensidad, se puede asumir que todos son moderados, porque cuando el fenómeno tiene una intensidad moderada, pues no se le pone un calificador. Bien, en el caso del el calificador de proximidad, que es este que está aquí, el Victor Charlie, ese calificador de proximidad siempre va a ir ligado, ojo, va a ir ligado a un código de fenómenos cuando éste se encuentre en los alrededores, en la proximidad del aeródromo o en las vecindades, pero que no esté dentro del mismo aeródromo. Sí, siempre que se utiliza el código Victor Charlie acompañado de otro código, se asume que ese fenómeno está en las proximidades, en las cercanías, pero no dentro del mismo aeródromo. ¿Ya? Este código Victor Charlie, para eso hay una presentación exclusiva porque ese es un código que representa mucho. ¿Cuándo considero que un fenómeno está en el aeródromo? ¿Cuándo considero que un fenómeno está en las proximidades del aeródromo? Un fenómeno estará en el aeródromo cuando está dentro de un perímetro de 3 kilómetros. Si está dentro de ese perímetro de 3 kilómetros, consideramos que ese fenómeno está en el aeródromo. ¿Sí? Acá para Colombia. Si el fenómeno está ubicado entre 3 kilómetros y 16 kilómetros respecto al aeródromo, entonces se considera que el fenómeno está en las proximidades, en las vecindades o en las cercanías, pero no en el aeródromo mismo. ¿Sí? Esa consideración para Colombia porque nosotros hicimos una modificación a lo que recomienda la OMM, que es que se asuma que cuando un fenómeno está dentro de los 8 kilómetros de perímetro, está dentro del aeródromo. Nosotros aquí lo modificamos y solamente asumimos que un fenómeno está dentro del aeródromo cuando está dentro de los 3 kilómetros de perímetro. Bien, 3 kilómetros o sea, perímetro cuyo radio es de 3 kilómetros. Bien, ya cuando nos vamos a los descriptores, estos tres primeros descriptores que son My India, Bravo Charlie, Papa Romeo, solamente se ligan a la niebla, ¿sí?
Son tres descriptores que solo se ligan a la niebla, no pueden ir combinados con otros fenómenos, sino con las nieblas, ¿eh? Cuando tengo My India Fostrogolf, es decir, My India Fostrogolf, indico que esa es una niebla baja. Cuando tengo Bravo Charlie Fostrogolf, estoy indicando que es un banco de niebla. Y cuando tengo Papa Romeo Fostrogolf, estoy indicando que es niebla parcial. ¿Cuándo tengo una niebla baja? Cuando la niebla no supera los 2 metros de altura. Es decir, cuando la altura de la niebla es inferior a 2 metros. ¿Cuándo tengo un banco de niebla? Cuando tengo una porción de niebla muy localizada, ¿sí? Es decir, la niebla no está extendida en el aeródromo, sino que está muy localizada en puntos determinados del aeródromo. Ahí llamo a esos bancos de niebla. Los bancos de niebla por lo general son móviles. Y cuando tengo una niebla parcial, cuando la niebla cubre gran parte del aeródromo o cuando está tocando pista. Para aquí para Colombia, siempre que una niebla toca pista, se asume como niebla parcial. O cuando está tocando gran parte del aeródromo, es decir, una parte del aeródromo está bajo la niebla y otra no, eso se considera como niebla parcial. ¿Ya? Delta Romeo se considera ventisca baja y Bravo Lima se considera ventisca alta. Estos dos códigos solamente van ligados a la nieve, a la arena y al polvo. ¿Sí? Nieve, arena y polvo. Cuando tengo Delta Romeo Sierra November, por ejemplo, Delta Romeo Sierra November, tengo la Sierra November aquí que es nieve. Disco ventisca baja, digo ventisca baja de nieve. ¿Y qué es una ventisca baja? Una ventisca se configura cuando el viento levanta material desde la superficie y la inserta a la atmósfera. Esa ventisca será baja cuando ese material que levanta el viento no supera los 2 metros, pero será alta cuando ese material que levanta el viento, que puede ser nieve, arena o polvo, supera una altura de 2 metros. Entonces, Delta Romeo para ventisca baja, que puede ser ventisca de nieve, ventisca de arena o ventisca de polvo, y Bravo Lima para ventisca alta, es decir, cuando ese levantamiento que genera el viento de partículas desde la superficie para insertarla en la atmósfera supera los 2 metros. Bien, el siguiente, este que está acá, este calificador, chubasco. Un chubasco o ese calificador apunta a unas características que puede adquirir la precipitación en un momento dado. Esas características son las siguientes. ¿Cuándo considero yo que una precipitación es de tipo chubasco? Yo puedo tener chubascos de granizo, chubasco de nieve, chubasco de lluvia. Pero cuando esa caída del granizo, cuando esa caída de la nieve o cuando esa caída de la lluvia es un chubasco, cuando se cumplen las siguientes condiciones, que tiene un comienzo y un final abrupto, es de corta duración, proviene siempre de una nube convectiva, ya sea un cúmulo nimbus, un torrecúmulo, y que las partículas que caen en un chubasco generalmente son más grandes que las que caen en una precipitación normal. Quiere decir eso que cuando yo tengo un chubasco de lluvia, la gota de la lluvia es mayor que cuando es una lluvia normal, ¿sí? Y que cuando tengo un chubasco de nieve, el copo de nieve, su tamaño es mayor que cuando tengo una nevada normal. Siempre cumpliendo esos criterios o esas características, y se cumplen esas características en una precipitación, estamos hablando de una precipitación tipo chubasco. Eh, este descriptor, Tango Sierra, se utiliza para las tormentas eléctricas. Es el único descriptor que puede ser descriptor y también puede ser codificado como fenómeno. Cuando codifico Tango Sierra solamente es cuando tengo lo que llamamos tormenta seca, una tormenta que no está acompañada de precipitaciones. Pero cuando este código está ligado a las precipitaciones, consideramos que allí hace las veces de descriptor. ¿Qué es una tormenta eléctrica? La tormenta eléctrica generalmente se forma de un cúmulo nimbus y es una manifestación, o sea, es un fenómeno que tiene una manifestación audible y una manifestación visible, luminosa. Es decir, estamos hablando allí de el trueno como manifestación audible, y estamos hablando de un rayo o de un relámpago como manifestación visible. Entonces, esos dos eventos al tiempo configuran lo que llamamos una tormenta eléctrica, independiente que haya o no haya precipitación. Y por último, aquí tenemos un calificador descriptor que Fostro Zulu, que lo consideramos como engelante. Ese Fostro Zulu, cuando va
antepuesto a un código de fenómenos, nos está indicando que ese fenómeno tiene potencial de engelamiento. Es un fenómeno cuya temperatura está por debajo de 0 grados. Solamente pueden ser engelantes las precipitaciones líquidas o las nieblas y las neblinas. Sí, solamente pueden ser engelantes los hidrometeoros líquidos. Los hidrometeoros sólidos no pueden ser engelantes, solamente los líquidos. Acuérdense que el engelamiento proviene del agua superenfriada, por lo tanto, solamente podrán ser engelantes, podrán tener capacidad de engelamiento aquellos fenómenos que son de naturaleza líquida, ¿eh? Entonces, básicamente, eso es lo que hay que considerar allí. Ya cuando nos metemos al tema de los fenómenos y miramos la columna de precipitación, como ya les dije, son fenómenos que caen de una nube, son todos hidrometeoros. Hay hidrometeoros líquidos aquí en la columna de precipitación, como estos dos, pero de aquí hacia abajo, de la nieve hacia abajo, todos son hidrometeoros sólidos, sólidos, son hielo. Acá, ya en los fenómenos de oscurecimiento, como les decía, tenemos dos hidrometeoros que son los de arriba y los demás son totalmente litometeoros, es decir, fenómenos de naturaleza sólida no acuosa. Y acá, como les dije, fenómenos de diferentes características. Bien, eso como introducción a los fenómenos. Vamos a mirar ahora la página de Ojimet para darnos cuenta de alguna codificación de fenómenos. Vamos a ir, por ejemplo, en este momento a cuáles son los reportes que hay en Rusia en el momento. Y escojo Rusia porque es el país donde uno ve una mayor gama de codificaciones de fenómenos. Entonces vamos a ir hacia allá. Bueno, aquí podemos observar los reportes meteorológicos que se están reportando en este momento en Rusia, en los aeródromos de Rusia. Son los reportes de los metales de las 3:30 Zulu, de las 3:30 Zulu. Entonces vamos a mirar qué podemos encontrar por ahí. A ver, empezamos aquí con Yakuz, no encontramos nada significativo en términos de fenómenos, tampoco acá en Jabaros. Ya aquí en Anadir tenemos esta codificación, ¿sí? Víctor Charlie, Fostrogolf. Víctor Charlie Fostrogolf. Esto que tenemos aquí. Y el Víctor Charlie Fostrogolf no es otra cosa que cualquier tipo de hidrometeoro en suspensión que se encuentra en los alrededores del aeródromo, pero no en el aeródromo mismo, ¿eh? Tenemos aquí, por ejemplo, en Buta Providencia, tenemos la presencia de ventisca baja de nieve. Ventisca baja de nieve. Y fíjense que curiosamente aquí hay una información de visibilidad que dice P1000, como algo así como que pasa de los 1000. Pues no sé ellos si hay esa reglamentación allá, porque esa no es una codificación que sea recomendada para reportar visibilidades horizontales. Total, lo importante aquí es que hay ventisca baja de nieve. Acá en Magadán tenemos chubascos de nieve ligeros, ¿ya? Chubascos de nieve ligeros. Acá en Petropavlovsk-Kamchatsky, tenemos, tenemos la presencia de chubascos de nieve moderados y tenemos ventisca alta de nieve también, ¿sí? Aquí pues sabemos que si es ventisca, efectivamente aquí las condiciones de viento que tenemos son significativas para generar ventisca, es decir, el viento está levantando, además de que está cayendo nieve en forma de chubasco, también el viento está levantando nieve de la que ya ha caído y llevándola hacia arriba. Y nos dicen que es una ventisca alta, es decir, que supera los 2 metros de altura. ¿Qué más tenemos por allí? Vamos a seguir mirando hacia acá abajo que hay. Por ejemplo, en el caso de Irkutsk, dice que hay 5.000 metros por la presencia de humo. La presencia de humo que es un litometeoro. Donde más, acá en Arangel, tenemos la presencia de nieve moderada. En Arangel, tenemos la presencia de nieve moderada allí. Sí, ahí donde tengo el cursor. Bien, eh, luego nos vamos a San Petersburgo y en San Petersburgo nos dicen que hay visibilidad de 9.000 metros por la presencia de chubascos de lluvia ligeros.
chubascos de lluvia ligero. Vamos a seguir en Murmansk, en Murmansk. ¿Dónde está Murmansk? Por aquí, que lo vi. Bueno, acá nos dice, nos dice que tenemos chubascos de nieve ligeros. Acá en Abacán, que hay presencia de humo y eso está reduciendo la visibilidad a 5.000 metros. ¿Dónde más tenemos? Vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando aquí en Krasnodar. En Krasnodar tenemos chubascos de lluvia ligeros en Krasnodar. Acá en Nalchik tenemos presencia de neblina. Presencia de neblina. Y acá en Stavropol tenemos presencia de niebla. ¿Sí? Esto que está aquí. Tenemos presencia de niebla. Y así sucesivamente vamos encontrando, por ejemplo, que acá en Volgogrado tenemos llovizna ligera engelante, ¿sí? Y eso va ligado también a las temperaturas ambientes que tenemos, temperaturas bajo cero. Entonces, digamos que este ejercicio es bueno, lo que estamos viendo en este momento, para que ustedes se vayan familiarizando con todo. Em, yo creo que hasta aquí como introducción a estos grupos está bien, creo que es suficiente con la información que se ha compartido. Ya tendremos la oportunidad de profundizar en todos estos grupos cuando nos veamos en la parte presencial. Lo vamos a coger con mucha intensidad. Entonces, creo que la información que hemos compartido hasta el momento es buena, es una información significativa y creo que a ustedes pues les puede servir para toda la comprensión de esto y también para la elaboración de las actividades que hay que hacer de aquí en adelante. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que pueda ayudarles a ustedes a la comprensión de todo lo que respecta a los fenómenos meteorológicos. Hasta aquí pues llegamos y les agradezco mucho por su atención y por darme la oportunidad de compartirles esta información. Tengan ustedes una muy buena noche.